de compartimientos. Es el 25 el primero. 25, sí creo que es. Es el primero, regulación de los comportamientos. Ah, bueno, ese. Bueno, ¿qué es lo que determina la cantidad de líquido que tiene una persona? Tanto lo que gasta como lo que consume. Lo que consume. ¿Lo que consume de dónde viene? De alimentos, líquidos y una parte metabólica. Oral. La mayor parte de los líquidos mismos que tomamos en el día, líquidos que se ingieren, los que vienen de los alimentos. Por eso que el paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene líquido, toca tener cuidado con esto. Porque uno le dice que los alimentos también tienen agua. Por ejemplo, si come fruta y eso, pues tiene que tener más o menos ese cálculo, lo puede hacer el nutricionista. ¿Cuánto líquido tiene una manzana, una pera? La patilla. Todo eso. La patilla sí, es pura agua. Y el que viene de la parte metabólica. ¿Leyeron eso? ¿Cuánto más o menos era al día? Quise dar acá no está. 2000 algo, como 1300. 2100 líquidos esenciales. Entonces, más o menos esto da, dice Gayton, 2100. O sea, técnicamente nosotros tenemos 2100 mililitros, eso es 2.1 litros de ganancia. ¿Sí o no? ¿Cuánto tendríamos que eliminar? No. Técnicamente lo mismo, más o menos. ¿Sí? Pero, ¿esto es igual para todo el mundo? Depende de la persona que tanto se hidrata, la persona que tanto come, el sexo, o sea, pero el sexo que ¿cuántas veces al día? Pero profe, no sexualice la clase. El género. El sexo biológico. El género. El sexo biológico. Porque sí, es que hay pacientes que usted sexo. Y, sí, señor. El género. Es que no especifica. Sexo biológico. No es que, no es que quiero sexualizar la clase, es que género. No, profe, Por eso sexo biológico. Género. Entonces, pero sexo del sujeto. no tengan en cuenta ahí cómo se autopercibe la persona, que si yo me creo, Eso es sexo biológico, sería ahí. que si yo me creo jirafa, que si yo me creo no sé qué, no. O sea, ustedes sí vieron la noticia de este man que pasó una demanda porque él se identifica como perro y estaba enfermo y fue un veterinario y el veterinario lo quiso atender y lo demandó. Sí. Pero eso es una parte En Estados Unidos también demandaron a una ginecóloga porque era un man que se percibía como mujer y pues fue con la ginecóloga y que quería que lo revisara. La ginecóloga le dijo, pero o sea, biológicamente este es su nombre. Pues depende si ya se transicionó. No, la parte hormonal. Igual tiene que... Bueno, Pero sería más o menos lo mismo, pero la parte es que hormonal. quería revisión ginecológica. Ah, entonces ya no. Entonces, ¿qué le que ovarios, que útero, nada? Y le pasó la demanda. Más marica los jueces que procesan eso también. Entonces, bueno, edad. ¿Qué más? El estilo de vida propio de la persona. ¿Dónde vive? Índice de masa La corporal. temperatura donde El vive. estilo de vida, sí, el peso, índice de masa corporal. Esto. Etnia. Sí, la etnia puede variar un poquito y lo otro lo que dijo la doctora de dónde vive. Sí, de hecho sí. ¿Dónde vive? No es lo mismo el gasto hídrico. ¿Dónde vive? El gasto hídrico de un paciente que vive en Pamplona o uno que vive acá. De hecho, uno en Pamplona a veces no siente tanto la necesidad de hidratación. Por la temperatura. Por la temperatura. Entonces esto, muchachos, esto puede más o menos subir o bajar, ¿sí? Bueno, pero las pérdidas, entonces vienen dadas porque estos son pérdidas. Estos son ganancias. Las pérdidas por transpiración, sudoración, orina, Lo que se habla del vapor de agua. Y ahora,
¿Qué pasó? ¿Eso cuenta? Salivar. ¿Sí? ¿Qué tanta bolemia va a perder llorando? Ah, mi profe. No me ha visto deprimida. Bobadas. Ah, Estas son bobadas. ¿tú le lloras por unas 2 horitas? ¿No? Pero Se va a deshidratar más por los síntomas depresivos de que no come y no bebe, y eso sí, pero por la llorada. ¿Este no es chiste? Entonces, por transpiración, ¿cuánto es? Pero Profe, depende del pero eso va ejercicio, ¿no? cambiando. De la persona. No, el promedio. Y si no, promedio. bueno, dice Ahí 100. mencionaba un promedio. 100. Ah, no me acuerdo. Como ¿no era como entre 300 y 400? ¿Una vaina así? ¿Cuánto? ¿100? No, dice 100 y ejercicio intenso prolongado 5.000. 100. No, bueno, tenemos de 100 a 200. Por 300 mililitros. vías respiratorias, ¿cuánto? De 100%. Por vías respiratorias, acuérdense que esto es cada vez que exhalamos, ¿no? El vapor de agua. El vapor de agua, sí. Por sudoración. Transpiración es distinto a sudoración. Entonces sí, es 350 en arriba y sudor es... Por eso le decía, es que por transpiración es más, pero Y es insensible. Pero es que sí, 300. y sudor, 100. lo mismo que dijo ya el compañero, muy variable. Todo esto muy variable. Orina, 1400. sí, entonces digamos que 1500 a 1800, 2000, no sé, depende. Oliguria ya por debajo de 500 ya es oliguria. Por ese es cuánto, 100. Si no presenta episodios de diarrea. si no presenta ninguna alteración, exacto. ¿Algo más? Creo que no. No. Ya si de pronto vómitos, alguna otra, pero eso ya es patológico. No es- ¿Listo? Entonces, esto obviamente varía mucho, dependiendo de todo esto que está acá, dependiendo si el paciente tiene enfermedad o no. Por ejemplo, si el paciente tiene una dificultad respiratoria, va a eliminar más de esto, porque por la taquipnea, más veces por minuto, respira más veces por hora y más veces por día, entonces elimina más cantidad de líquido que esto, ¿sí? Puede llegar incluso al litro superior. Por transpiración, pues depende de la temperatura, de si está haciendo una actividad física, de la humedad del aire, todo esto incrementa mucho. La sudoración también. Esa sudoración va a salir al día, suponiendo que el paciente no hace ningún tipo de esfuerzo físico y que estuviera en una temperatura promedio de 25 grados centígrados, que no es acá. Eso es la temperatura, ¿no? Eso es una temperatura promedio, sobre todo en ciudades de Europa. Entonces, acá no. ¿Cuál? O ¿Dónde? sea, me dijo un calor. No, hace 30 y eso. Entonces incrementa. Temperaturas como acá que manejamos casi cercanos a los 40. Pues. En orina, pues así depende mucho. Tanto las ganancias como las pérdidas. ¿Sí? Si el paciente tiene alguna condición como diabetes, pues va a incrementar esto. Va a estar poliúrico. Si vimos que, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca, tiende a orinar un poco menos. Si es un paciente normal e incrementa la cantidad de líquido, pues incrementa también la cantidad de líquido que elimina. ¿Por qué? Por la diuresis por presión. Sí, ¿qué más? En heces, pues si tiene algún tipo de diarrea, episodio diarreico, alguna cosa, pues disminuye. Por el contrario, si está estreñido, pues esto disminuye. Aunque 100 ml, la verdad, no es mucho, bastante despreciable. Entonces, eso es un balance entre lo que se consume y lo que se elimina, pero es que acá está hablando del paciente fisiológico. El paciente patológico, sí, el paciente normal. El paciente patológico no tiene o tiene alteradas estas condiciones. Pues por ellos ellos tienen que tener un control de líquidos pues, bastante específico. Ahora, ¿cuántos compartimientos hay a nivel corporal? ¿Cómo? ¿2? Intercelular y extracelular. Y el extracelular se divide en dos.
Ustedes ven ahí que ellos agrupan todo el comportamiento y todo el compartimiento intracelular como uno solo. O sea, es como si cogieran todas las células del cuerpo y las fusionaran en una sola masa y dijeran, ese es el compartimiento intracelular. ¿Cuánto tiene el compartimiento intracelular? ¿Cuánto tiene? De volumen. Si ustedes toman todas las células del cuerpo, las juntan en una sola masa y eso fuera el compartimiento intracelular, tendríamos más aproximadamente unos 28 litros. O sea, sumando todos los el líquido de todas y cada una de esas células. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cuánto es ese? Este sería el extracelular. El extracelular está dividido en dos, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo? El intersticial y el vascular. ¿Cuánto tiene el vascular? ¿Cuánto? 3. Bueno, digamos que de 3 a 4. ¿Litros o mililitros? Litros. ¿Y el intersticial? 11 litros. Acuérdense que el intersticial es el espacio entre las células, ¿sí? Hablando el compartimiento del espacio intersticial sumado en todo el cuerpo, o sea, todo el espacio que hay entre todas y cada una de las células. 11. Y el vascular 3 a 4. Normalmente cuando hablamos de shock y toda esta parte, estamos hablando de cuál. ¿Cuál estamos midiendo cuando hablamos de shock? El vascular. Con esto es que nos metemos siempre, porque es que claro, este se altera, ¿sí? Por este, y este también se altera, pero es que esto no los podemos medir. Medimos lo que está en el espacio vascular, ¿cómo? Con la presión arterial, ¿sí? Con sensores de presión venosa yugular, etcétera, pero pues medimos es esto. Y el shock viene cuando se disminuye este, que está acá, espacio vascular. ¿Claros o no? Como se dieron cuenta, la mayor cantidad de líquido está en ¿cuál? En el intracelular. Pero es que es un compartimiento, como les digo, al cual no podemos nosotros acceder. Entonces, en un varón adulto que pesa aproximadamente 70 kilos, aproximadamente el 60% de ese peso es agua. ¿Cuánto pesa un litro de agua? 1 kilo. 1 kilo. Entonces, aproximadamente para ese ejemplo que yo les estoy diciendo, bueno, yo les paso en la presentación, pero aproximadamente para esa persona, aproximadamente tendría, si estoy diciendo que pues, el 60% de ese peso que tiene, vendría siendo que unos 42 litros de agua. Y alguien va a decir, ay, profe, pero ¿por qué entonces si en el shock ya pierde 2 litricos, por qué se está muriendo si tiene 42? ¿Por qué? Porque está perdiendo el vascular, el intracelular está ahí, pero claro, el paciente tiene mucho más que esto, pero aquí esto es la boleña, esto es lo que circula. El líquido intracelular no circula, entonces pierde. Muchachos, eso cambia. Por ejemplo, si es un bebé, casi el 90% del peso de ese niño es líquido, es puro líquido. Por eso los niños, el anciano disminuye esto. Como el 70%. No, menos, porque el anciano como tiene más grasa, la parte de líquido va siendo desplazado por el tejido adiposo, entonces disminuye, ¿sí? Entonces ya no sería el 60% de un hombre adulto,
sino que si es un anciano que pesa igual 70 kilos, ya aproximadamente un 50%, 55, 40% es agua, pura grasa el viejito. Y el bebé, pues sí más, y por eso los bebés con diarrea, vómitos, se descompensan rápidamente porque puro líquido. ¿Listo? Mujeres, un poquito menos, por la parte de tejido adiposo. Yo creo que dejamos hasta ahí. Sí, dejamos hasta ahí.